Ok, pues buenos días, vamos a dar inicio a esta sesión virtual donde vamos a ver un poco lo que es el tema de la esquizofrenia, que es el siguiente trastorno mental de mayor incidencia pues en lo que es la psicopatología en el caso de los adultos. La esquizofrenia es básicamente considerado un trastorno de tipo psicótico, lo cual significa en pocas palabras que es un trastorno que provoca que el sujeto, el paciente que lo padece, pierda el contacto con la realidad. En el caso de la psicosis, en lo general se maneja que es un tipo de trastornos donde el sujeto pierde su contacto con la realidad, donde de repente no es que no lo imagine, simplemente él piensa que la realidad cambió, ¿sí? Y esto obviamente es completamente erróneo porque carece básicamente de cualquier tipo de fundamentación o cualquier tipo de situación que avale esos pensamientos que por ejemplo puede tener, esos delirios o esas alucinaciones, que son elementos estos los que diferencian básicamente a una persona que tiene un trastorno psicótico. Um, Ahí está. Básicamente la esquizofrenia pues es un trastorno que empieza básicamente a veces desde la adolescencia y se manifiesta en la etapa adulto. En este caso se habla de la existencia de algo que en su conjunto se denomina prodromo de la esquizofrenia, que no es otra cosa más que unos cambios conductuales raros o anómalos que presenta el sujeto previo a lo que es la aparición de los primeros síntomas de esquizofrenia o de un ataque o de un episodio psicótico. Sin embargo, en el caso de la esquizofrenia, pues esto suele empezar mucho antes de que el paciente desarrolle como tal los síntomas activos. Se habla, por lo tanto, entonces, en lo general, de algo que se ha denominado fenotipo psicótico, que no es otra cosa más que cuatro, digamos, características en su conjunto que determinan que un sujeto pueda padecer o no un episodio psicótico. El primero es la incapacidad de regular eficazmente sus estados de ánimo, y esto se conoce como desregulación afectiva. La siguiente pues son los síntomas psicóticos, que en este caso incluye delirios, alucinaciones, ¿sí? Conducta desorganizada y lo que es también un lenguaje inapropiado, ¿sí? Después serían las alteraciones a nivel cognitivo, que en este caso cuando hablamos de alteraciones cognitivas, el sujeto de alguna manera no puede de alguna forma hacer un juicio de realidad adecuado, y básicamente él puede confundir lo real de lo no real, y es justamente donde se viene eso que decía al principio de pérdida de contacto con la realidad. Y por último, el cuarto componente del fenotipo psicótico son afectos y comportamientos aplanados y apáticos, es decir, el sujeto pierde por completo la capacidad o tiene problemas para de alguna manera expresar una conducta emocional en una situación apropiada. Es decir, pareciera que situaciones que le generan placer en el pasado, ahora ya no lo hacen. Incluso cosas que a lo mejor el paciente disfrutaba enormemente. Eh, para poder entender un poco la esquizofrenia, pues tendríamos que hablar justamente de un ajuste premórbido, es decir, qué tanto el sujeto está adecuado pues a la realidad desde antes del historial psicótico. Tendríamos que ver una cosa muy importante. La esquizofrenia es un trastorno que tiene una base orgánica, ¿sí? Es decir, si mis padres lo tuvieron, posiblemente yo en el futuro la vaya a tener también, ¿sí? O si no yo, a lo mejor mis hijos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tendríamos que hablar acerca de lo que es el ajuste premórbido, que es un nivel de adecuación a las diferentes circunstancias que se van marcando durante las etapas del desarrollo antes del inicio del trastorno. ¿Qué significa esto? Que el sujeto puede de alguna manera adecuarse eficazmente a nivel social, a nivel sexual, a nivel intelectual, y en su conjunto este ajuste premórbido es un indicador de que el sujeto pueda padecer o no un trastorno psicótico. Obviamente, cuando el paciente en su historial clínico presenta alteraciones ya en el comportamiento, alteraciones en la conducta sexual, en el funcionamiento interpersonal, en los afectos, en el pensamiento, en la percepción, pues obviamente todo esto va menguando
sus marcadores de pronóstico. Es decir, el pronóstico sería más, pues como decirlo, más inadecuado, ¿sí? Algunos trastornos de personalidad, que es lo que que es el tema que estamos todavía, acabamos de revisar, en el cual nos falta todavía ver algunos trastornos, son fundamentalmente el trastorno esquizotípico y el esquizoide. En este caso, en el trastorno esquizotípico se considera que es el antecesor inmediato de la esquizofrenia, donde se caracteriza fundamentalmente por una deficiencia social e interpersonal marcado por un desagrado franco y una reducida capacidad para establecer relaciones interpersonales cercanas y satisfactorias. Es decir, pareciera que el sujeto ya no le interesa socializar y muestra un rechazo, una resistencia, pues justamente a cualquier intento de socializar con otras personas. Pueden presentarse también distorsiones perceptuales, o sea, alucinaciones y o cognitivas, es decir, delirios. Y también generalmente hay alteraciones a nivel del comportamiento en cuanto a que se vuelve impredecible y extravagante en lo general. Este tipo de alteraciones van a empezar solamente desde la edad adulta. Hay que recordar que cuando hablamos de un trastorno de personalidad, por definición todos deben de comenzar en la etapa adulta, ¿sí? El otro trastorno de personalidad que es pariente de la esquizofrenia es el trastorno esquizoide, donde básicamente es una forma de esquizofrenia simple. Hay un marcado empobrecimiento en la vida social, también en las relaciones interpersonales. El sujeto pareciera que no tiene ningún tipo de necesidad emocional, mucho menos sexual, un bajo nivel de rendimiento cognitivo intelectual, y sobre todo, algo muy importante para poder diferenciarlo, es que no hay alteraciones esquizofrénicas positivas o síntomas positivos de esquizofrenia. Es decir, no hay delirios, no hay alucinaciones, no hay conducta inapropiada, tampoco hay un lenguaje desorganizado. Es decir, solamente se presentan síntomas negativos, que son los de peor pronóstico. En ese sentido, este tipo de personalidades, pues lamentablemente tiene un pronóstico mucho más grave o menos favorable que en el caso de la personalidad esquizotípica, ¿sí? Tenemos, para poder entender un poco mejor cómo es que se da el proceso de diagnóstico, hay dos formas de inicio. La primera es el sujeto durante las etapas anteriores del desarrollo psicosocial y psicosexual, pues se mostraba pues que en algunas alteraciones obvias, ya lo dijimos en qué áreas, en la personalidad, en lo que es la conducta, el lenguaje, la inteligencia, la conciencia, etcétera, etcétera. Ese es un inicio insidioso, o sea, poco a poco el sujeto pareciera que en lugar de mejorar, al contrario va haciéndose más notorio por incluso el añadido de algunos síntomas. Y tenemos el otro inicio, que es un poco más dramático, es un poco más, ¿cómo decirlo?, más pues molesto incluso para el paciente, que es el inicio agudo o brote, ¿sí? En el caso del brote, el sujeto está completamente sano el día de hoy, por ejemplo, y mañana empieza de lleno con toda la sintomatología. Es decir, aquí pareciera que no hay ningún tipo de antecesor, no hay ningún signo de alerta que nos ponga, por ejemplo, en aviso de que puede venir una desorganización paulatina de la personalidad. En el cambio, en el inicio insidioso, sí se ve como el sujeto va involucionando en cuanto a su personalidad. Bueno, en este caso, para podérsele llamar a un trastorno, esquizofrenia o brote psicótico, tiene que cumplir al menos 5 de la siguiente lista de síntomas. Primero es la presencia de ideas de referencia, ¿sí? Las ideas de referencia, que son básicamente el sujeto piensa que todo el mundo está hablando de él, piensa que es criticado, piensa que es espiado, piensa que hay un complot en su contra. Esas son las ideas de referencia. Creencias extrañas o pensamiento mágico,
Sobre todo a lo mejor aquí sería un poco más complicado la delimitación de esto, sobre todo porque a lo mejor tiene mucho que ver con creencias o supersticiones, que muchas de estas tienen que ver con un factor extraño y también de repente con pensamiento mágico. Pues en el caso de un paciente que obviamente antes no lo tenía y de repente a lo mejor empieza a creer en cuestiones mágicas o místicas, o de repente pues tiene algunas creencias que van fuera de lo normal, incluso para un contexto cultural o un contexto metafísico o religioso incluso. Pues entonces ahí estamos hablando que ya se presenta esta sintomatología, experiencias perceptivas inusuales, de repente perciben olores que no existen, ven, tienen problemas de alucinaciones visuales, escuchan cosas que a lo mejor no están presentes, no corresponden con la realidad. También pueden llegar a sentir, experimentar hormigueos en diferentes partes del cuerpo, y ellos pensar que a lo mejor se le están subiendo a algún insecto y en realidad no corresponde ya con esa situación. Pensamiento, discursos extraños, sobre todo de repente en personas que a lo mejor sigue su discurso y es un discurso pues coherente. En cambio, cuando tienen los síntomas, pues se presentan estas alteraciones en cuanto a su contenido. Puede haber, insisto, ideación paranoide o de sospecha por lo menos. Hay una afectividad inapropiada o limitada, es decir, el sujeto ya no puede socializar con las demás personas, y de repente empieza a experimentar una disminución en la expresión emocional y afectiva, el comportamiento se vuelve cada vez más errático, también hay una carencia de amigos íntimos o confidentes, salvo contadas personas de la familia, y en lo general el sujeto se presenta con una extrema cantidad de ansiedad social que raya lo excesivo. Estos serían entonces, como comentaba ahorita, al menos 5 de estos síntomas tienen que presentarse en una persona para poder ser diagnosticado como esquizofrénico, ¿sí? Cuando hablamos de alteraciones del pensamiento, hablamos básicamente de dos cosas: trastornos formales del pensamiento y, por otro lado, trastornos del contenido. Cuando hablamos de trastornos del contenido, son alteraciones en la forma, en el proceso en el contenido de ese pensamiento, en las ideas. Mayor frecuentemente se encuentran las asociaciones laxas o ilógicas. Pareciera que el sujeto no puede mantener el hilo conductor de una idea o de un tema, y de repente pasa a lo que llaman circunloquios o pensamiento tangencial. De una idea se pasa a la otra de forma muy abrupta. También tenemos los trastornos formales del pensamiento, donde el sujeto, por ejemplo, tiene un problema a nivel de organizar lo que quiere decir, y pareciera que en ese sentido no hay esa coherencia entre lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar, y lo que comunico en realidad. O sea, son cosas completamente diferentes. Esas serían las alteraciones principales del pensamiento. También tenemos la presencia de ideas delirantes o delirios, que por definición es una idea falsa en la que un sujeto presenta tal nivel de convicción que a veces resulta difícil justamente determinar si es o no justificable, ¿sí? Es decir, hay delirios que son tan convincentes que incluso te quedas así como que, caray, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? A lo mejor sí hay un problema real, o si hay un complot, o si hay una conspiración. A veces se llega a este nivel, ¿no?, de complejidad en los delirios. En este caso, para hablar de un delirio se requiere de dos requisitos. Número uno, claridad de conciencia, es decir, el sujeto está completamente despierto, como en este momento yo, un servidor, y de repente manifiesta ideas pues delirantes, ¿no?, y que no son susceptibles de comprobarse por vía empírica o vía científica. Y también el otro elemento que se requiere para poder llamarse delirio a algo es la ausencia de confusión mental. Es decir, una persona que está drogada o que está pues ebria, de repente puede tener también delirios o un trastorno delirante, perdón. Es decir, puede manifestar, puede creer que es una persona
que no es una persona importante, puede creer que alguien está planeando hacerle daño, etcétera, pero todo esto es relacionado con el consumo, la ingesta de alguna sustancia. En cambio, un paciente que no tiene esta justificación y que de la noche a la mañana presenta un sistema delirante, justamente hablaría de esta situación de, número uno, la claridad de conciencia, y número dos, la ausencia de signos de confusión mental, ¿sí? Porque básicamente su pensamiento, insisto, puede ser tan claro y tan concreto y tan lógico y organizado que posiblemente haya problemas al momento de decir o afirmar si es o no una idea real o no lo es, ¿sí? Tenemos algunos tipos de delirios muy comunes: la lectura de pensamiento, alguien está leyendo mi pensamiento en este momento. Otro es la difusión de pensamiento, como que de repente es lo que pienso yo, todo mundo lo puede escuchar, ¿sí? Como algo así como la telepatía. La inserción del pensamiento, alguien está metiendo en mí ideas, no soy yo, es alguien me está metiendo las ideas a mí. Otro es el robo de pensamiento, alguien me está robando las ideas. Y en ese sentido son muy comunes las ideas de referencia, las de persecución y las de perjuicio, ¿sí? La diferencia entre un delirio de una idea de referencia y una idea persecutoria es que en la idea de referencia no es tanto que me busquen hacer daño, ¿sí? Sino simplemente yo me convierto automáticamente como en el centro de atención de todos, ¿sí? Es decir, si por ejemplo, algo muy común, entro en una habitación de repente que donde yo sé que están hablando y todo el mundo se calla, yo lo puedo entender como es que estaban hablando de mí. Y esa es justamente una idea de referencia. Ahora, cuando de repente, aparte de que están hablando de mí y estaban buscando cómo hacerme daño o estaban tramando algo en mi contra, ahí automáticamente es persecutorio y de perjuicio, ¿sí? En cuanto al lenguaje del paciente esquizofrénico, básicamente se considera que el lenguaje desorganizado es la mejor expresión del pensamiento esquizofrénico. Así como piensan, hablan. Y si de entrada hay un trastorno del pensamiento, pues obviamente también hay un trastorno en la comunicación. Es un agua muy complicada, muy prolija. De repente puede haber la creación de neologismos, o sea, son palabras que no existen en el diccionario y el sujeto los emplea de manera indiscriminada. Básicamente esas personas de repente, insisto, tienen lo que es pensamiento tangencial y aparte circunloquios, o sea, su pensamiento es muy difícil de entender o de seguir. Otras alteraciones muy comunes en la esquizofrenia pues son las alteraciones perceptuales, que pueden ser básicamente los 5 sentidos, y en este caso esta interpretación de las percepciones que tiene el sujeto van a depender en gran medida de su contenido delirante. Pueden presentarse, por ejemplo, básicamente alucinaciones. Pueden presentarse de repente voces que puedo decir que hay voces que me dicen que alguien me está haciendo daño o que me están llamando a matar a alguien, o que de repente voces que me asustan, ¿no? Voces que me intimidan, ¿sí? En este caso hay que aclarar una cosa muy importante. Una cosa es una alucinación, que por definición se va a dar en un contexto de claridad perceptual, y otra cosa es una ilusión o falsa percepción, o ilusión, por ejemplo, sensorial. Es decir, de repente hay poca claridad perceptual, como por ejemplo en una, no sé, de repente hay mucho ruido de fondo y escucho yo lo que yo creo que es mi nombre, pero no es mi nombre, a lo mejor es otra situación, otra cosa la que se dijo, pero yo pienso que es mi nombre, pero no es porque yo tenga una alucinación, sino porque hay mucho ruido de fondo y eso hace que yo me equivoque, ¿sí? Esa es la diferencia básica entre alucinación y percepción, ¿sí? Perdón, alucinación y ilusión. También, como lo hemos venido diciendo, en el caso de la esquizofrenia, la afectividad de un sujeto se ve sumamente comprometida, e incluso puede haber mucha ansiedad en el sujeto, puede haber conducta heteroagresiva, o sea, de mí hacia otros, o autoagresiva, de mí hacia mí mismo.
Lamentablemente en algunos casos, la mayoría de los esquizofrénicos pues son inofensivos, sin embargo un pequeño porcentaje de ellos sí son hostiles y sí pueden llegar incluso a cometer algún tipo de conducta violenta para sí mismos o para otras personas. Puede ser que el paciente esquizofrénico haya también concurrente a este diagnóstico alguna alteración del estado de ánimo, ya sea depresión o un cuadro de conducta maníaca. A veces el paciente que sufrió un ataque psicótico o tuvo un ataque de esquizofrenia, de repente sigue a esta algo llamado depresión pospsicótica. Pareciera que se da cuenta el sujeto digamos, de golpe y porrazo de qué fue lo que pasó, y esto genera justamente una cuestión de un sentimiento de tristeza que raya en lo psicótico, ¿no? A veces puede haber estados afectivos discordantes, desorganizados, es decir, no hay una correspondencia entre lo que está pasando con mi respuesta emocional, y también hay una pobreza afectiva o aplanamiento afectivo. De repente, mi respuesta emocional ante una buena noticia se supone que debería ser la alegría, pero en este caso, en personas con aplanamiento afectivo, no hay ningún tipo de respuesta. Incluso ponía un ejemplo con algunos alumnos, le dan una noticia: ¿sabes qué? Se murió tu mamá. No hay respuesta, ninguna. Otra persona de repente, pues a lo mejor llora, lo niega, grita, etcétera, ¿no? Pero estos pacientes no sienten no hay esa correspondencia de los afectos o de su respuesta con los afectos o con las situaciones que pueden desencadenar una respuesta emocional. También tenemos, como parte de los síntomas conductuales, síntomas a nivel motor, que estos van a ser particularmente relevantes, sobre todo en la esquizofrenia del tipo catatónico. En este caso, los síntomas motores van a incluir, para empezar, estereotipias, de repente, pues algo así como lo que estoy haciendo, que no tiene una justificación en el discurso que estoy teniendo en este momento. Habemos personas que a lo mejor al momento de estar platicando o hablando algo, somos muy motores, o sea, de repente estamos manoteando. Pero en este caso se usa esta conducta motora como forma de reforzar el mensaje. En los pacientes con esquizofrenia, de repente las estereotipias son justamente actos motores que no tienen ningún tipo de justificación. Sería una estereotipia. Algunos actos son mecanizados y son repetitivos, pareciendo incluso en este sentido o confundiéndose con lo que es el autismo, que también presentan estereotipias motoras y actos motores repetitivos. Puede haber ecopraxias. De repente, si ven a alguien que se los está mirando o se dan cuenta que no está mirando, pueden repetir lo que están haciendo, ¿sí? Y de repente, en lo general, pues cualquier tipo de manierismo motriz, es decir, cualquier tipo de movimiento anómalo que no tenga, por ejemplo, como esto que estoy haciendo. A lo mejor si es en un contexto de un examen, perdón, si fuera en un contexto de un examen, pues a lo mejor serían síntomas de ansiedad. Pero el paciente esquizofrénico de repente va cayendo por la calle, se va riendo, haciendo esto. Ese es justamente un manierismo motor, ¿sí? Otro punto importante para entender también la repercusión de la esquizofrenia en la conducta, en la persona, en una personalidad sana, es justamente lo que se ha dado en llamar, desde el punto de vista psicodinámico, integración del yo. Fundamentalmente, como quedó establecido en algunas sesiones anteriores del diplomado, se hablaba de esta parte de la integración del yo, o del yo que tiene como función principal el contacto de la realidad del sujeto, ¿sí? En este caso, cuando hay un trastorno psicótico o en esquizofrenia, por ejemplo,
el sujeto se despersonaliza y de alguna manera también se desrealiza, sobre todo en las etapas iniciales del trastorno. Es decir, pareciera que se siente como otra persona o pareciera que tiene como doble personalidad, ¿no? Aunque la doble personalidad es otra cosa completamente distinta. En este caso, el sujeto con esquizofrenia de repente piensa, no es que no soy yo, esto no es mío. Se daría que en ese sentido, en los síntomas iniciales suelen ser de naturaleza ego distónica, no están en sintonía con el yo. Pero lamentablemente esto avanza y justamente se pierde esa conciencia del yo, es decir, de repente el sujeto pierde por completo la capacidad de autocontrolarse y pues lamentablemente los síntomas avanzan y se siguen manifestando de forma cada vez más intensa, incluso llega justamente a ver ese contacto, esa pérdida del contacto con la realidad, donde de repente pues a lo mejor, ok, yo sé que por moral, por cultura, yo no puedo salir semidesnudo a la calle, y de repente vemos pacientes esquizofrénicos, sobre todo que son indigentes en situación de calle, que están prácticamente semidesnudos, nada más con una cobija enredada, con una chamarra mal puesta, o con un pantalón roto por completo, donde se exponen, por ejemplo, los glúteos, o completamente descalzos, ¿no? En este caso, estos sujetos, pues ya perdieron justamente esas funciones integrativas del yo, y por lo tanto, pues ya no pueden de alguna manera funcionar de forma coherente. En cuanto a lo que es la conducta voluntaria y la motivación, pues también se ve afectado en los pacientes con esquizofrenia. Básicamente hay una cuestión que se llama apatía y abulia, son incapaces de controlar su conducta de forma voluntaria y aparte pareciera que les falta como ese motorcito interno que les motive a hacer algo. Lo puede haber en este caso pacientes que prácticamente pasan años, bueno, no años, es un aforismo, pasan días, incluso semanas o incluso el mes encerrados en su cuarto sin moverse para nada, sin salir de su cuarto, ¿sí? Ese es justamente un episodio catatónico, ¿sí? Bueno, en cuanto a la cognición, pues ya hemos señalado que hay problemas para retener información, hay problemas con la atención, la memoria, el rendimiento académico pues se va por los suelos, no hay comprensión, tampoco hay una coherencia entre la comprensión y la planificación de una conducta voluntaria. Y bueno, esos serían los síntomas a grandes rasgos de la esquizofrenia. A continuación revisamos lo que es la clasificación de los síntomas esquizofrénicos. Quedamos que se va a dar en dos polos, los síntomas positivos y los síntomas negativos, donde los síntomas positivos se pueden conceptualizar como una exageración o una distorsión de un proceso mental sano, es decir, la alucinación sería una alteración de la percepción, ¿sí? De la sensopercepción. Lo que es el delirio, pues es una alteración, una distorsión del proceso de pensamiento normal, ¿sí? En este caso, esos serían los síntomas positivos. En el caso de los síntomas positivos, más bien es un déficit en una función sana, en una función normal para una persona. En este caso, o también se puede entender como una pérdida o un déficit en una conducta del paciente. Por ejemplo, hablamos aquí pobreza del lenguaje, parece que el sujeto ya no tiene o se queda pues sin, sin formas de poder a lo mejor comentar algo, sin decir algo, ¿no? Es decir, no puede encontrar la palabra adecuada y de repente esto hace que balbucee o que farfullee o que también tenga como invente palabras o neologismos, lo que decimos en ese momento. Y también suele presentarse lo que se llama aplanamiento afectivo, es decir, toda la conducta emocional, como hemos comentado, pues tiende a reducirse a lo mínimo y el sujeto ya no muestra ningún tipo de respuesta emocional, incluso cuando el estímulo emocional pudiera ser muy fuerte y pudiera implicar una conducta o una respuesta muy inmediata. Algunos síntomas no son ni positivos ni negativos, como por ejemplo
la conducta rara o extravagante, de repente una falla en la conducta, perdón, en lo que es en la atención, o sea, un déficit en la atención, y también la alogia, es decir, quedarse sin palabras. Hay un trastorno neurológico o de base neuropsicológica que es el síndrome del síndrome de lo tengo en la punta de la lengua. Es, por ejemplo, cuando una persona sana, normal, de repente pareciera y que está hablando, se queda así como que sabe el concepto, sabe la idea, pero no sabe escoger la palabra adecuada. Eso básicamente es un síndrome de lo tengo en la punta de la lengua o formalmente la alogia, ¿sí? En cuanto a los criterios que señala el DSM-5 para hablar de lo que es esquizofrenia, como lo hemos dicho anteriormente, número uno es, pues en este caso tiene que ser una duración de mínimo un mes, ¿sí? Y además pues también tiene que haber un funcionamiento previo marcadamente alterado o disfuncional. Puede haber, en el caso de una persona esquizofrénica, como habíamos dicho, 5 síntomas de los que describimos, pero en lo esencial tiene que haber 3, lo que antes se llamaba tríada psicótica, que son delirios, alucinaciones y un discurso organizado, para poder diagnosticar en un paciente como esquizofrénico, ¿sí? En este caso, la duración va a ser de un mes completo, ¿sí? Al menos también 6 meses, ¿sí? Es decir, es un mes completo con todos los síntomas positivos activados y estar como mínimo o máximo 6 meses. Es decir, de 1 a 6 meses con todos los síntomas, ¿sí? Y obviamente no hay en ese sentido periodos libres de sintomatología. O sea, básicamente el sujeto se pasa medio año alucinando o oyendo cosas o de repente con una idea delirante, ¿sí? Y obviamente también, como lo comentábamos al principio, aquí en este tipo de trastornos se va a excluir por completo el consumo de sustancias y o una enfermedad médica que pueda alterar tanto la conciencia, tanto como el lenguaje, como la conducta, ¿sí? El DSM-5 pues finalmente nos va a marcar lo que es los subtipos de paranoide, esquizofrenia desorganizada, esquizofrenia catatónica, y esquizofrenia indiferenciada y esquizofrenia residual, donde la esquizofrenia paranoide, para hacer un poquito más rápido su exposición, es la más frecuente, predominan delirios y alucinaciones, es la que tiene un inicio más tardío entre los 22 y los 23 años, y en este caso el esquizofrénico paranoide no evoluciona, ¿sí? Y tiene un inicio agudo, es decir, si recordamos había dos tipos de inicio, el insidioso y el brote, ¿sí? En este caso la esquizofrenia paranoide surge en brote, ¿sí? Y de repente entre brote y brote hay remisión de los síntomas, ¿sí? Entonces supongamos, hoy tengo mi brote psicótico, mi primer brote psicótico, a lo mejor cumple con los criterios para ser diagnosticado como brote y a lo mejor no sé, en 5 meses o en 6 meses no tengo los síntomas. Pero después de esos 6 meses vuelvo otra vez, se me vuelven a activar otra vez los síntomas. En este caso, eso es básicamente de lo que se refiere al término remisión interepisódica. Es decir, entre brote y brote del trastorno hay un periodo libre completamente de síntomas, ¿vale? Es la esquizofrenia paranoide. El otro subtipo se va a llamar desorganizada, donde en este caso esta inicia en la adolescencia, es un tipo de trastorno insidioso, o sea, se va manifestando la desorganización paulatinamente, y hay un mal ajuste premórbido, es decir, el sujeto pareciera que no tiene como que de repente una conducta normal, un pensamiento normal y una percepción normal desde incluso la infancia o la adolescencia como mínimo. La sintomatología de la esquizofrenia desorganizada básicamente consiste en trastornos del pensamiento, la conducta se halla desorganizada como tal,
y hay una inadecuación o aplanamiento afectivos, ¿sí? Y en este caso, esta esquizofrenia sí va a evolucionar, o sea, sí va a empeorarse, por así llamarlo, y va a conducir a un deterioro gradual de las funciones cognitivas y sobre todo de la parte de la comunicación emocional. Otro síntoma, otro subtipo de esquizofrenia sería el subtipo catatónico, donde la característica principal es una alteración psicomotora que puede incluir la inmovilidad, es como decía hace un momento, quedarse completamente quieto, o la actividad motora excesiva. Hay una situación, una característica de la esquizofrenia catatónica que se llama flexibilidad cerúlea o flexibilidad serosa, perdón. Por definición es una forma extrema de inmovilidad en la que un brazo o una pierna permanecen pasivamente en la posición en la que se les coloque, algo así como cuando el chavo le da la garrotera. En este caso se queda así siempre, bueno, casi siempre es con la mano flexionada. Y en estos pacientes con esquizofrenia, a lo mejor un observador, un psiquiatra, el psicólogo, el médico, los mueve y se van a quedar así. ¿Cuánto tiempo? Puede ser incluso horas. Y no bajan la mano. Incluso muestran resistencia a bajar la mano. Ese es un ejemplo de flexibilidad serosa. Lamentablemente, como se mencionó anteriormente, la esquizofrenia catatónica sí puede dar pie a lo que es la conducta violenta y destructiva, o sea, heteroagresiva o autoagresiva, ¿sí? Sobre todo esta esquizofrenia de repente son los más peligrosos, no porque sean malos, sino simplemente por sus síntomas. De repente, si tiene un delirio persecutorio y de repente van pasando y lamentablemente la persona va pasando junto a él puede interpretar a esa persona que va pasando junto a él, que no conoce y obviamente nunca lo ha visto, pues le está haciendo daño y puede reaccionar como defensa agrediéndolo, ¿sí? Por último, el otro subtipo se va a llamar subtipo residual. Nos faltan todavía dos. El subtipo residual es básicamente la transición entre un episodio psicótico activo y una completa remisión, ¿sí? Es decir, acaba mi episodio psicótico hoy, ahí viene una remisión completa de los síntomas, y en este caso puede durar incluso años. O sea, me apareció hoy los síntomas psicóticos, se me intervino, tuve la medicación, se me quitan, obviamente remiten los síntomas, y de repente a los años, o puede ser meses, puede ser días, puede ser semanas o incluso años, voy a presentar otra vez otro episodio. Pero la condición aquí es que en este subtipo tiene que haber una remisión completa, y entre esa remisión completa y el siguiente brote de síntomas pueden pasar años, ¿sí? Días, meses, semanas o incluso años. Tenemos ahora sí, para finalizar, el subtipo llamado indiferenciado, donde en este caso los síntomas que presenta el sujeto no corresponden a ninguno como para poder diagnosticar de esquizofrenia desorganizada, catatónica o paranoide. Es decir, tiene de todos. Es un sujeto que está doblemente trastornado porque finalmente cumple con todos los criterios para cada uno de ellos, pero no todos para poder dar un diagnóstico completo, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué terapéutica se puede manejar en pacientes esquizofrénicos? Pues básicamente está obligada la medicación. La medicación psiquiátrica pues va sobre lo que es los síntomas positivos. En del caso de los síntomas negativos, lamentablemente estos no van a mejorar. Se recomienda la psicoterapia solamente después de que el sujeto tenga su dosis de medicamentos para que los síntomas positivos remitan y se pueda trabajar con el terapeuta en sesiones
de 30 a 40 minutos, o sea, casi la mitad de lo que dura una sesión normal, para que él pueda, pues, de alguna forma, tener lo que es una intervención con miras a cuidados paliativos, porque finalmente esa condición va a ser permanente en el sujeto y va a tener que aprender a vivir con su episodio, perdón, con sus síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿sí? Obviamente, pues las teorías que explican esta enfermedad, pues van desde lo genético hasta lo estructural, pasando por las cuestiones ambientales. Sin embargo, no hay todavía una teoría, pues así como a ciencia cierta o digamos válida en todos los casos para justificar o para poder decir, bueno, la esquizofrenia pasa por esto, ¿sí? Hay un modelo que se llama diatesis estrés, que justamente son, ok, tengo el fenotipo psicótico, de repente lo heredé de mis padres, pero nunca he tenido un episodio psicótico. Y otras veces de repente pues no tener los síntomas, pero de repente me presenta el episodio psicótico. Entonces aquí hablamos que justamente el estrés pudiera formar o pudiera ser parte de una causal pues muy importante para ser diagnosticado como esquizofrénico. Ok, pues esta sería lo que es la intervención de esta semana. Pues estoy al pendiente acerca de sus dudas y también necesito que me mande la tarea de quedó pendiente, o sea, la que estaba pendiente pues de lo que es justamente el tema de esquizofrenia, ¿sí? Posteriormente retomaríamos el tema que nos faltaba, que era el trastorno límite de personalidad. Pero para dar el seguimiento posteriormente. Entonces, por mi parte es todo, le agradezco su atención y seguimos en contacto por redes sociales o por el Classroom.